Escuela dominical. Adelante. Al bolsillo. Es un PDF. Era el PDF, sí. La pasada. Sí, es el 3, de los que hay 3. Hay 3, 1, 2 y 3, el tercero. Pues buenos días, hermanos. A alguno que todavía no os saludé, os alegra veros. Y ya el último mes del año, ¿eh? Ya se está acabando el año, cómo pasa el tiempo. Pero gracias al Señor estamos aquí. Y hoy vengo acompañado con guardaespaldas. Bueno, no hace falta guardaespaldas, ¿verdad?, para venir a Ferrol. Pero con amigos y hermanos que me acompañan. Así que estoy contento de estar con vosotros. Bueno, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? No, sí. Pues los que saben, que se lo expliquen a los que no saben. Y yo me voy a descansar. Muy bien, estamos en esta serie, iniciamos ya hace algunos meses. Y estamos hablando acerca de esta idea de que el Señor es el dueño de todo. Lo dice la Biblia, ¿no? Gracias. El Señor es el dueño de todas las cosas y nosotros no somos dueños de nada, pero somos mayordomos. Es decir, que el Señor, el dueño, nos ha puesto en nuestras manos sus cosas y nosotros tenemos, por un lado, el privilegio de administrarlas porque Él es el rey más grande, más importante, tiene todas las cosas importantes y a nosotros nos permite pues estar en su casa, en su tierra, en su planeta y participar y administrar sus cosas y disfrutar de ellas. Y eso nos habla también de que el Señor confía en nosotros. Nos está dando un grado importante de confianza porque son sus bienes y a nosotros nos da la confianza de que se los administremos. Pero también eso nos pone delante algo que ya nos gusta menos, que es la responsabilidad. Y si yo estoy administrando algo que no es mío, pues también tendré que tener cuidado qué hacemos con las cosas que el Señor nos da. Y vimos ahí algunas ideas importantes que nos enseña ese pasaje de Mateo 25, de la responsabilidad que va a ser proporcional a la capacidad de cada uno. Dios no te va a pedir más de lo que puedes hacer. Nuestra responsabilidad también es porque Dios nos da autonomía, podemos hacer, y el Señor a veces nos deja equivocarnos y nos deja hacer las cosas mal, pero eso no quita que daremos cuenta de ello. Y también hablamos de algo muy importante, ¿cuál es la medida? Nosotros la medida la sabemos hacer comparándonos con los demás, ¿verdad? Si el otro hace, pues yo comparado con el otro hago más o hago menos. Pero esa no es, sino es la medida de lo que Dios a cada uno le haya dado según su capacidad y lo que mide, fidelidad. Importante ser fieles en lo que el Señor nos haya puesto en nuestras manos. Y ahí hablamos de una frase que trataba de llamar vuestra atención, diciendo: no se te ocurra robarle a Dios. No le robes a Dios, porque claro, lo va a saber, lo va a ver. Y hablamos de ese peligro de que cuando usamos mal o no le damos a Dios lo que le pertenece, Dios también nos puede quitar las cosas que Él nos ha dado. Y qué importante no robarle a Dios. Y de ahí hemos pasado ya a tratar de entrar en algunas cosas concretas de nuestra vida, de las cuales tenemos esa responsabilidad de administrarlas bien, de ser buenos mayordomos. Y ahí poníamos un ejemplo, es con el izquierdo, ¿sí? Con la rueda. Ah, con la rueda, vale. Ahí, vale, muy bien. Entonces, algunas áreas de nuestra vida, y todavía hay hueco para escribir muchas más, en las que pensamos que tenemos que ponernos delante de Dios para que Él nos guíe cómo usamos esas cosas. Y básicamente hay dos grandes, o podemos dividirlo en dos grandes capítulos, que son los bienes materiales que Dios nos ha dado y los bienes que no son materiales.
la ocasión anterior hablamos de nuestro cuerpo, de la importancia de nuestro cuerpo, que pertenece a Dios, ha sido comprado por el Señor, y qué hacemos con nuestro cuerpo, cómo lo usamos y cómo tenemos que cuidarlo, y cómo también tenemos que entender que Dios quiere que lo usemos para Él, ya que es para Él. Y ahí eso hay tensiones, hay lucha, ¿verdad? Porque a veces nos apetece, nos deseamos y nos cuesta tomar las decisiones correctas, de hacer lo que debemos, lo que deseo y lo que debo hacer, lo que deseamos y lo que debemos hacer. Voy a saltar lo de las posesiones y nuestro entorno, y hoy vamos a entrar en los bienes inmateriales. La parte que salto, las posesiones, lo podéis pensar cada uno de vosotros, pero por ejemplo nuestras casas. Dios te ha dado una casa, pues ¿cómo la puedes usar? Los primeros cristianos la usaban para reunirse los creyentes en las casas. Es una posibilidad, ¿verdad? Y otros bienes que tenemos, podemos usar nuestro coche para llevar a los hermanos, al que no tiene coche, acercarlo al culto, llevarlo a algún lugar. Nuestra ropa, ¿qué hacemos con nuestros armarios? Creo que a veces tenemos demasiada ropa en el armario cuando hay un mundo necesitado. Y pienso, ¿y el Señor un día no nos dirá algo? ¿Qué haces con tantas cosas cuando hay tantos necesitados? Son asuntos para pensar. Y luego, en cuanto al tercero, el entorno, sería un tema también amplio, interesante, el de la ecología. Este planeta es de Dios, pero Él nos puso para que lo sojuzguemos, lo administremos y lo cuidemos. Eso fue lo que Dios le encargó a Adán y Eva, y lo sigue encargando también a nosotros, cuidar de su creación. Es muy interesante ver algunas leyes del Antiguo Testamento, que Dios se preocupó de cuidar la tierra. Había que darle el reposo cada 7 años. Y otras leyes que había que tenían que ver con cuidar los animales y cuidar las plantas. Así que tenemos, como creyentes, debemos ser un ejemplo de cuidar nuestro planeta, de ser ecológicos. Y yo soy, y creo que Dios es antitaurino también. Bueno, eso lo dejo para que lo penséis. Bueno, vamos a hablar de algo que no es material, que Dios nos ha dado y que tenemos que administrar. Os pregunto, ¿qué es lo más valioso que no es material que Dios nos ha dado? Bueno, no vale la vida, por supuesto, pero aparte de la vida, ¿qué dirías tú que es lo más valioso que tenemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vale, es Dios mismo en nosotros. No, pero estaba pensando en cosas que Dios nos ha dado que tenemos que administrar nosotros. La fe. La fe. Vale. Cosas que tenemos que administrar, decidir cómo lo usamos. Esa, La mente. ¿eh? La mente. La mente también, sí. Eso formaría parte de nuestro cuerpo, Bueno, aunque no es material la mente, claro. El ejemplo. El ejemplo. tienes que afinar más, si no, no llegamos. Es que si no, ya lo descubro. Pone en nuestras manos Todo, para claro. todo lo que nos da para... Pero hay algo que no es material, que además decimos que es oro. Dinero, hombre. No, eso es material. El tiempo es oro, ¿verdad? Qué importante es el tiempo. Y la Biblia también nos habla del tiempo. Ahí tenemos un texto que está en Efesios capítulo 5 y leo versículos 15, 16 y 17. El apóstol Pablo está enseñando a los creyentes, diciéndonos: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo andamos manejando este tema del tiempo? ¿Cómo andamos? En el año 2021, o sea, hace 2 años, en plena pandemia todavía, me encontré en la calle con una hermana de la iglesia que vive justo debajo de nosotros. Y casi no la reconocía, porque ella no hace mucho que ha venido, vino de otro país,
Y claro, andábamos todos con la mascarilla y casi no la reconozco. Y le decía, qué difícil es reconocerse cuando no conoces mucho a una persona solo por casi los ojos. Y ella me contestó y me dijo lo siguiente: pues yo ya lo conozco de lejos por su manera de andar. Pero qué frase más buena, ¿verdad? Por su manera de andar. Yo es que ando siempre así de fuguillas y por eso esa manera típica mía de andar. Me pasó algo parecido también bastantes años más atrás, que de la mujer de la tienda, que ahora ya cerró, de abajo de nuestro edificio, pues también un día le preguntó a mi mujer que qué me pasaba. Y dices que no anda como siempre, apurado. Estaba operado de apendicitis. ¿Verdad? La manera de andar, qué importante. Y hoy os invito a que pensemos en evaluar este aspecto de nuestra vida tan valioso que es nuestro tiempo. Al final hoy, ¿qué es lo que se paga? El tiempo. Más que el trabajo, casi se paga el tiempo. Se paga por horas, ¿verdad? Porque es lo que vale. La importancia que tiene el tiempo y cómo lo usamos. Y pensad en esas etiquetas que he puesto ahí en rojo oscuro. La etiqueta que nos pueden poner cuando el Señor nos llame a cuentas, cómo hemos usado nuestro tiempo. A lo mejor nos pone insensato, necio, o que nos pueda poner la etiqueta de sabio, que has sido una persona sabia de cómo has usado tu tiempo, cada hora, cada día, cada mes, cada año de nuestra vida. Así que en primer lugar os invito a pensar en lo valioso que es el tiempo, este bien que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo primero es porque cuando damos tiempo nos estamos dando nosotros mismos. Cuando tú le das tiempo a alguien o algo, te estás dando tú mismo, no estás dando algo y tú te quedas con algo, sino eres tú mismo, te estás dando, dedicándote al 100% en ese momento, en ese tiempo, con la persona que tienes delante. El tiempo también es importante porque no se puede comprar. Si necesitamos algo y nos falta, quizá lo podemos adquirir, pero el tiempo es el que tenemos, no hay dinero que lo pueda comprar. Alguien dijo, con el tiempo puedes tener dinero, pero con el dinero no se puede comprar tiempo. El tiempo es valioso, es importante. El tiempo es importante también porque el tiempo pasado, el que ya pasó, es irrecuperable. Ya no se puede recuperar. Tiempo perdido, no podemos hacer nada por él. Un fracaso sentimental, un negocio fallido, aún pueden rehacerse en alguna medida, ¿verdad? Pero el tiempo no se puede recuperar. Yo a veces lo lamento y creo, desde hoy, desde mi punto de vista, ya con el paso de los años, por ejemplo, que perdí una ocasión importante en una etapa de mi vida cuando estaba estudiando en la Universidad de Santiago. Y digo que la perdí en el sentido de que creo que la podía haber aprovechado mejor. Porque yo fui educado que los creyentes pues no andan con los del mundo. Y entonces yo era un buen chico que iba de casa a clase, de clase a casa, de casa a clase, de clase a casa. Y no tenía relación con mis compañeros, salvo que hubiera que hacer un trabajo juntos, pues entonces ya era obligatorio, había que hacerlo juntos. Y las pocas veces que estuve así ratos fuera de lo que es estar en clase con compañeros, tenía oportunidad. Algunas veces me preguntaban acerca de Dios, algunos recuerdo que era ateo, y sin embargo me preguntaban, ¿no? Y quería saber qué argumentos había para poder creer en Dios. Y pienso que en esa oportunidad, porque la universidad en particular es un tiempo donde los jóvenes son, por lo menos en mi tiempo, a lo mejor ahora ya no, porque ya salen antes, pero era la primera vez que salían de casa o que se iban a vivir a otra ciudad y uno está un poco libre de la presión del entorno de la familia y abierto a nuevas ideas. Allí en la universidad en mi tiempo era la Liga Comunista Revolucionaria y todas estas cosas novedosas para los que veníamos en ese momento yo vivía en un pueblo allá en Ribeira y la gente está más abierta a escuchar y hoy pienso que quizá pude haber aprovechado mejor ese tiempo. Ahora solo puedo lamentarlo, ya no lo puedo reparar. El tiempo es importante porque es breve,
Y como decía Amable, ¿verdad? Cuando nos vamos haciendo mayores, él decía yo ya soy mayor, yo también, pues nos damos cuenta y nos hacemos conscientes de lo rápido que pasa el tiempo. A la gente joven no, ¿verdad? Le tarda mucho en llegar las Navidades, el regalo de Navidad o el del cumpleaños. Pero los mayores, qué rápido, ¿verdad? Se pasó el tiempo. No sé con cuántos años nos quedaríamos satisfechos de vivir. Si te dijeran, cuando eres joven, te dijeran, bueno, poder llegar a cuántos años. ¿Qué te parece, por ejemplo, llegar a vivir 130 años? No te apetece vivir 130 años. Tal y como está la vida hoy, parece que ya mucha gente no le hace mucha gracia eso. Justamente leí esta semana en La Voz de Galicia un trabajo de 2 científicos que me llamó la atención porque el titular tenía algo que ver con el buscar la vida eterna, ¿no? Y en el desglose del trabajo que hicieron, pues llegaron a la conclusión de que hoy por hoy lo máximo que puede aspirar un ser humano es a vivir 130 años, curiosamente. Dice, luego más adelante ya veremos si la ciencia descubre más cosas. Y uso esa cifra porque hubo una persona que tenía 130 años, se llamaba Jacob. Y sabéis, cuando se fue a vivir a Egipto, cuando José llamó a su padre y a sus hermanos venidos a vivir a Egipto, porque él ya era el gobernador y les quería dar allí provisiones y todo, pues entonces tuvo una entrevista con la máxima autoridad, que era el faraón. Y entonces el faraón, ¿qué le pregunta a Jacob? Pues le dice, ¿cuántos años tienes? Y entonces Jacob respondió a faraón, los años de mi peregrinación, interesante también, ¿verdad? Esa descripción de la vida con un peregrinaje hacia, vamos a una meta, aquí estamos de paso a una meta interesante, deseada. Los años de mi peregrinación son 130 años. Y dijo, pocos y malos. Aún con 130 años le parecían pocos años y malos años. Job también, un hombre respetado de la antigüedad, también describía la vida de la siguiente manera. Dice Job 7, versículos 6 y 7, mis días pasan más veloces que la lanzadera, mi vida es un soplo. Bueno, la lanzadera no era de cohetes espaciales, en aquel tiempo, era del telar, donde esa aguja pasaba así, no sé si lo habéis visto alguna vez, y pasa rápido, ¿verdad? Y dice, pues mi vida pasa así de rápido, entró por aquí, salió por allí, así de rápido pasa la vida. Así que la vida, el tiempo de nuestra vida es importante, y también es importante por una razón más, porque tiene consecuencias eternas. Y bueno, vale, esto no es, y yo me olvido de esto, y ahora seguramente toqué donde no debía. Vale, pues ahí tenéis el resumen. Es importante también porque lo que hagamos en nuestro tiempo de vida tiene consecuencias para la vida eterna. Lo que hagamos hoy va a influir en cómo será nuestra eternidad. Por eso la pregunta que estábamos viendo sobre este texto de aprovechar bien el tiempo es si estaremos sabios o insensatos. Cuando llegues al cielo, ¿qué etiqueta te va a poner aquí el Señor? ¿Sabio o insensato? Tenemos algunas dificultades a la hora de administrar nuestro tiempo. Yo soy consciente de ello. Por un lado, tenemos el problema de la oferta de nuestro mundo, y cada vez es mayor. Hay tantas opciones en las que invertir nuestro tiempo, en lo que puedo hacer. Algunas no podemos decidir, ¿verdad? Si tienes que ir al colegio, pues hay que ir al colegio, al instituto, a la universidad, o tienes que ir a trabajar. Pero hay otros tiempos que sí que decidimos qué hacemos en ese tiempo. Hay tantas cosas atractivas, con tantas necesidades, que algunas son reales y otras son necesidades que nosotros mismos nos hemos creado. ¿Qué es necesario? El año pasado, más o menos hace un año, nuestro nieto tiene 5 años y un niño tan pequeño me llamó la atención. 6. Ahora tiene 6, pero digo hace un año, cuando tenía 5. Pues no sé, me pidió algo, que quería que le comprase algo, y por alguna razón, que no me acuerdo lo que era, pues le estaba diciendo que no, y me dice, es que lo necesito.
Es que lo necesito, algún juguete, alguna tontería pequeña, es que lo necesito. A veces somos así también como niños. Y creo que en esto tenemos esa lucha que decía antes, entre nuestros deseos, lo que nos apetece, lo que nos gustaría, y la voluntad del Señor. ¿Mi voluntad o la voluntad del Señor? Decía el texto de esta mañana, entended cuál es la voluntad del Señor. Pedro también, cuando recordaba la muerte de Cristo, su entrega por nosotros, decía que no debemos vivir el tiempo que nos queda para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y tenemos esta lucha, ¿verdad?, entre lo que a mí me apetece hacer y lo que yo debo hacer como cristianos. Y yo creo que la decisión más difícil en la vida, por lo menos en la vida de un creyente, sobre todo, no es si decido hacer algo bueno o hacer algo malo. Eso es fácil, ¿verdad? Quedemos y nuestra decisión es hacer lo bueno. ¿Cuál es la decisión difícil? Entre lo bueno y lo mejor. Elegir, decidir hacer lo mejor. Así que tenemos que preguntarnos lo que nos enseña Efesios 5, versículo 10, que hemos estado leyendo, ¿verdad? Examinando qué es lo que agrada al Señor. Esa es la pregunta. No es qué es lo que yo quiero hacer, sino, Señor, ¿qué te agradará que haga yo mañana, pues en mis horas libres, en mis vacaciones, en mi fin de semana? Señor, ¿te agradará que me vaya por ahí de excursión o te agradará que esté el domingo en el culto, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos aplicarlo al día a día. O también dice el versículo 11 que hemos leído, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, es decir, obras infructuosas. Se pueden hacer muchas cosas, pero que no tienen trascendencia ni fruto para la eternidad. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, creo que una de las limitaciones que tenemos es que parte de nuestro tiempo ya está determinado, ¿no? Si tienes que ir a estudiar o a trabajar, no podemos elegir mucho cómo usarlo. Intenté hacer algunas cuentas, pero no las puse ahí porque creo que tengo que darle unas cuantas vueltas o me tenéis que ayudar vosotros también. Pero de nuestras 24 horas del día, pensando en un día, necesitamos apartar 8 horas para dormir, ¿no? 8 horas serían para descansar, para dormir, y ya es un tercio de nuestro día. Si a eso le añadimos desayunar, comer y cenar, pues quizá casi 3 horas más. Bueno, depende de lo rápido que comas, pero hay que preparar la comida, la mesa. Trabajar o estudiar otras 8 horas, además hay que ir y venir al trabajo, con lo cual ya son unas 9 horas por lo menos que apartamos. Y es verdad que nuestro trabajo también tenemos que verlo como nuestra misión. Cuando hablamos del tiempo para el Señor no es solo el domingo el culto, sino también es mañana en tu trabajo. Estamos trabajando, debemos estar trabajando para el Señor, hacerlo como para el Señor. Y si eres mecánico, tienes que hacer ese trabajo como si fuera el coche del Señor. Y estás construyendo una casa como si estuvieras construyendo la casa del Señor. O si estuvieras arreglando, reparando una habitación o pintando, pues piensa que es el Señor que te ha pedido, oye, ven a pintar mi casa. ¿Cómo la pintarías, verdad? Así es que como tenemos que enfocar también nuestro trabajo, que es para el Señor, y honramos al Señor. Y nuestro trabajo es nuestro lugar de testimonio. ¿Cuántas personas hay aquí no creyentes que han venido por primera vez hoy? Ninguna probablemente, ¿verdad? Pero mañana, en nuestro trabajo, vamos a estar con muchas personas que no conocen al Señor. Muchas veces en nuestro tiempo, a la hora de administrarlo, tenemos que aprender a dosificarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo dosificamos? ¿Qué es necesario o no? Y necesitamos también tiempo para ayudar a otras personas. Es una manera también de servir a los demás, como el Señor vino a servirnos, nosotros también tenemos que servirnos los unos a los otros. Y tenemos que ver también nuestro trabajo, no solamente para los recursos que yo necesito para vivir, sino también para algo más. Hay un texto en Efesios 4:28, creo que no lo he puesto ahí, que me pareció interesante cuando lo leí en este contexto. Dice Efesios 4:28, que trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno, y fijaos lo que dice ahora, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A lo mejor nunca habíamos pensado eso, ¿verdad? Voy a trabajar para mis necesidades. No, voy a trabajar para mis necesidades y también para poder compartir con aquellos que lo necesitan. Importante. Cómo administramos nuestro tiempo. Trabajamos para nosotros, pero también para ayudar a otras personas. Ahora, yo no sé, habría que hacer cuentas y ahora no vamos a perder el tiempo en ello, podemos hacerlo cada uno, pero empezamos a sumar horas, las horas de dormir, las horas de trabajar, las horas de comer, las horas de asearnos. Digo horas porque hay gente a lo mejor necesita horas para asearse, otros 1 hora al día le puede llegar, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo creéis que cada día nos puede quedar disponible? Tiempo así libre, fuera de las gestiones, de limpiar la casa, de todo eso, algún tiempo queda libre, ¿no? No sé cuánto. 2 horas. ¿Y qué hacemos esas 2 horas? Imprimirle mucha velocidad. Tú ibas a toda prisa, dijiste. Sí, a ver si gano tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos en ese tiempo libre, verdad? Muchas veces lo dedicamos a cosas que no son malas, pero nos hemos preguntado esas 2 horas, Señor, ¿qué es lo que tú querrías que yo hiciera con este tiempo? ¿Qué hacemos con ese tiempo que nos queda? Algunas personas, las más mayores, nos han dicho, creen que hoy tenemos más tiempo libre que nunca antes en la historia. La gente de antes trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer y hoy tenemos algo más de tiempo. Y tenemos que pensar en invertir ese tiempo, ese que ya queda a nuestra disposición, invertirlo en valores eternos, en cosas que valgan para la eternidad, no en cosas temporales. Entre otras, pues nuestra relación con Dios, dedicar tiempo a estar con Dios cada día. El estar con Dios nos va a traer lo que ha sido el tema a lo largo del culto de esta mañana, importante, ¿no? Del descanso, de la paz, del consuelo, la restauración de nuestra vida. El tiempo con Dios nos ayuda. Ahora, otra vez pregunto y vamos a lo práctico. ¿Cuánto tiempo con Dios cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar con el Señor? Suponiendo que lo hagas ya todos los días, porque hay gente que ni lo hace todos los días. Bueno, ¿qué te parece el 10%? ¿Darle al Señor el 10% de nuestro tiempo? Bueno, a lo mejor os parece mucho. Sería de 24 horas, pues 2 horas y media, ¿no? Más o menos. Bueno, podemos rebajar un poquito porque no tenemos tanto tiempo. El 2% de nuestro tiempo sería dedicarle al Señor media hora cada día. ¿Te parece mucho dedicarle media hora al Señor cada día? Y a veces cuesta, ¿verdad? Si no tiene uno el hábito, es fácil no dedicarle media hora, simplemente a coger su palabra, leerla y orar cada día. Y si aún te parece mucho, el 1% de nuestro tiempo, que no es nada, serían unos 15 minutos cada día para el Señor. Y me temo que aún así hay muchos creyentes que ni 15 minutos diarios. ¿Y qué tal leer todos los días un pasaje de la Biblia? Es que al final lleva tanto tiempo. Un capítulo más o menos de 25 versículos, lo he cronometrado, depende, unos leen más rápido que otros, pero te puede llevar sobre 3 minutos. ¿No tienes 3 minutos para leer un capítulo de la Biblia cada día? Y la gente dice que no tiene tiempo, ¿verdad? Qué poco le damos al Señor, qué poco tiempo a la relación con Él. Otro tiempo que también tenemos, que especialmente suele ser en los fines de semana, y es algo que viene diseñado por Dios desde la creación, que es lo que llamamos el día de reposo. ¿Qué hacemos con el día de reposo? O el día del Señor. A veces es nuestro día, no es el día del Señor. Pero el Señor lo diseñó en nuestra creación, que de cada 7 días se aparte uno para el reposo. Creo que bajo el nuevo pacto, da igual que sea el domingo, el lunes, martes o el día que sea, sería la norma 1 cada 7 días, debido a que en general la mayoría descansa en su trabajo y en los estudios el domingo, pues es el día adecuado para que sea para nosotros el día del Señor. Ahora, ese día de descanso que el Señor diseñó no es para coger la hamaca, irse a la playa y tomar el sol y estar allí 24 horas de esa manera.
que tampoco está mal, pero ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento cuando habla del día del Señor, el día de reposo? Pues dice Éxodo 31:15, lo define como el día santo al Señor, es decir, un día apartado para el Señor, no para mí, es para el Señor. Descansamos de nuestros trabajos para que ese tiempo sea el tiempo del Señor. Éxodo 35:2 otra vez dice que el día de reposo era para el Señor, y por eso se llama el día del Señor. Es el día del Señor. Y creo que es importante que los creyentes recordemos que apartamos un día para el Señor, un día especial para tener relación con el Señor, para las cosas de Dios. En Ezequiel nos dice que era el día para ir al templo, el día para ir a adorar a Dios. Y es verdad que debemos adorar a Dios todos los días, en todo momento, en todo lugar, pero un día especial donde también es un testimonio a la humanidad, que hay un pueblo que reconoce al Señor, hay un pueblo que es agradecido al Señor, porque todo lo que soy, todo lo que tengo, viene de Él. Y lo manifestamos reuniéndonos como pueblo, como cuerpo de Cristo, como la Iglesia de Dios, cuando nos reunimos el domingo, el día que hemos apartado, señalado, para reunirnos y buscar al Señor. Creo que en una de las sesiones anteriores os mencionaba lo que le ocurrió al pueblo de Israel por no respetar el día del Señor. Claro, si trabajaban en vez de 6 días, 7 días, podían ganar más. Ellos no descansó la tierra durante unos cuantos años y el Señor se los llevó al cautiverio. Y dice, ¿no habéis respetado el descanso de la tierra? Pues ahora vais a respetarlo porque os voy a llevar al cautiverio y la tierra va a quedar en paz durante 70 años. Y creo que es un peligro también de que si no respetamos el tiempo del Señor, el Señor nos puede quitar el tiempo y nos puede quitar otras cosas. Yo no voy a decir aquí si tienes que asistir todos los domingos, el martes, miércoles, jueves y a todas las reuniones. Eso es la manera en que muchas iglesias hemos estructurado, ¿no?, nuestro culto. Algunas lo pueden concentrar todo en un día y otros lo hemos separado en partes. Pero sí es importante que pensemos, ese tiempo es el tiempo del Señor. ¿Es importante o no es importante? ¿Es lo que el Señor agrada, lo que el Señor quiere que haga o no? Alguien dijo algo así, el tiempo que le dedicamos a Dios refleja cuánto lo valoramos a Él. A las cosas que nos parecen importantes le dedicamos tiempo, a las personas que nos parecen importantes. Y cuando apartamos tiempo para estar con el Señor, tanto en solitario, lo personal o familiar, como con la Iglesia, estamos manifestando, mostrando, demostrando lo importante que es el Señor para nosotros y cuánto necesito yo al Señor. Aquí en el culto estamos de una manera reconociendo, buscando al Señor, porque le necesitamos. Y eso tiene recompensa, porque el Señor luego nos va a bendecir también en nuestro trabajo a lo largo de la semana y en nuestras necesidades. El Salmo 1, interesante, ¿por qué Dios eligió ese salmo para que fuera el 1? No está en orden cronológico. Nosotros recogeríamos poemas o los pondríamos en orden cronológico o en orden temático. Pero el salmo que Dios eligió para que fuera el número 1, el primero, la canción primera del pueblo de Dios, de Israel, dice que la persona bienaventurada, la persona feliz, la persona dichosa, y yo creo que todos queremos ser esa persona, dice que es la que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aún incluso conduciendo, caminando, podemos estar pensando en la palabra de Dios. Y claro, este es uno de los lugares donde se abre la palabra de Dios, donde esta mañana hemos escuchado algunos capítulos incluso de la palabra de Dios. Necesitamos tiempo también para estar con Dios, tiempo para estar con otras personas, con nuestra familia, el servicio a otras personas y también otras cosas para nosotros mismos. En suma, todas estas ideas que os he tratado de compartir, sí, ya no sé si voy para adelante o para atrás. Vale, creo que ese es por lo menos el texto que estamos teniendo delante.
No sé si he ido para atrás, ¿no? Vale, ahí, Efesios 5. Creo que la frase clave, la conclusión de la aplicación práctica para nosotros sería esa frase, ¿no? De entender cuál es la voluntad del Señor. Yo no te voy a decir cuántas horas tienes que dedicar a leer la Biblia, cuánto tiempo tienes que dedicar a otras personas como siervo de Dios, sierva de Dios. Tú eres manos de Dios, tú eres pies de Dios, tú eres boca de Dios. Y cuando ayudamos a un vecino, estamos siendo embajadores también del reino de Dios. Y por eso tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Al menos que la reflexión de esta mañana a mí el primero me ayuda a recordarlo cada día cuando me levante por la mañana. Cada vez que tengo un rato libre, que tengo que decidir qué voy a hacer, cada vez que tenga vacaciones, qué decido hacer con ese tiempo, que al menos le pregunte al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en este tiempo? El tiempo no lo podemos parar ni lo podemos almacenar, ¿verdad? No se puede guardar para mañana el tiempo. El tiempo solo lo podemos usar o malgastar. Lo usamos o lo malgastamos. Y esa es una decisión que la tenemos que tomar ahora, hoy. No podemos tomarla mañana porque ya será tiempo perdido. Hace unos años escribió en el boletín de nuestra iglesia, aquellos que le conocéis, Carlos, de origen de Soaserra, y él decía que nuestro tiempo es como un depósito de agua que va goteando hasta que se termina. Y así es cada momento de nuestra vida. Y esas gotas que caen de este depósito las podemos canalizar para que rieguen un huerto y produzca flores bonitas o alimentos útiles y sanos para nosotros, o podemos dejar que se pierdan en el océano. Y ese es nuestro tiempo. Y Señor, ¿qué querrá que hagamos con nuestro tiempo? Nuestro tiempo, decía que hoy es el día de decidir, de pensarlo, qué hacemos, porque la única manera de cambiar el pasado, no se puede cambiar el pasado, pero la única manera de cambiar el pasado es modificar el presente, porque el presente ya es pasado. Y por eso es tan importante cada momento que usemos bien nuestro tiempo. Y es la única manera en que podemos también modificar nuestro futuro. Que nuestro futuro aquí sea de utilidad para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para la salvación de otras personas y también de utilidad para la eternidad. Pues que el Señor nos ayude con este texto para esta semana, ¿verdad? Pensando, no seamos insensatos, no nos dejemos llevar por lo que hacen los demás. Que podamos ser sabios a los ojos de Dios, aprovechando bien el tiempo, siendo útiles, sobre todo entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Bueno, ese es para otro día. Bien, pues terminamos aquí. Gracias. Bueno, pasamos a los anuncios. Cumpleaños esta semana no hubo.